Bueno, retomamos el hilo de lo que decíamos hace rato, del planteamiento que hizo el presidente de México ayer sobre el asunto de los bots, sobre la tarea de lo que pasa en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Hay todo un fenómeno que se tiene que atender, es un fenómeno del cual hay que hablar, del cual hay que dar cuenta para saber qué tipo de cosas están ocurriendo y qué tipo de cosas podrían pasar. Dejo correr lo que dijo López Obrador y ahora vengo con nuestros invitados. Nosotros no vamos a censurar en redes, nada, absolutamente. Pero sí hacemos un llamado respetuoso a las empresas que comercializan en las redes para ver si puede haber un mecanismo que impida sin censura la contratación de robots, de los llamados bots. Porque se hacen contratos. Entonces, sí, el mercantilismo, pero sí el mercantilismo, sí la libertad, no a la censura, sí a la ética. Buscar la manera, porque se contratan bots o robots para redes y demás. Entonces, eso debe de evitarse. Y lo tiene que cuidar Face, lo tiene que cuidar Twitter, porque a veces es muy evidente en algunos casos. Entonces, no es censura, es que las empresas tienen que tener también una dimensión ética. Pues ahí está el presidente de México hablando de bots, hablando de Twitter, hablando de Face, hablando de las redes. Está en la línea telefónica la doctora Paola Ricaurte, es doctora en ciencias del lenguaje, una especialista en el análisis del discurso y semiótica de la cultura, y bueno, pues coordina Open Labs, que es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación. También ha trabajado en la investigación de culturas digitales ahí en el Colegio de México, editora de la revista Virtualis, entre otras muchas cosas. Doctora Paola, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Al contrario, Alberto Escorcia, colega periodista digital, investigador en redes. Alberto, buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias. ¿Qué te dice, Paola, lo que dice el presidente de la República? Bueno, creo que es muy loable que hayamos entrado en esta discusión en este momento. Creo que ha habido ya muchos años de investigación y de incidencia por parte de la sociedad civil para que se tomen en cuenta los procesos de automatización y la influencia que tienen en la política y también en los procesos democráticos. Has participado, eres responsable del proyecto Atrapabot, ni más ni menos. Sí, esa fue una iniciativa que lanzamos durante las elecciones pasadas, pero desde 2011 estamos trabajando en la identificación de los procesos de automatización en la política. Alberto Escorcia, ¿qué te dice? Bueno, lo que plantea el presidente no es que sea novedoso, lo novedoso es que lo diga López Obrador. Exactamente. Para mí también es un gran avance. Creo que el reconocer, que hay un problema y que lo diga el presidente de la República, es que seguramente él ya vio la gravedad del problema, ¿no? Y como dice Paola, es importante hablar de estos procesos de automatización en la política. ¿De qué tamaño es el asunto en México? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué han observado ustedes en los últimos años? El sexenio pasado, lo que pasa ahorita. Yo en estos años, en casi 6 años, he documentado más de 3,000 trending topics políticos. Y tan solo el año pasado Twitter borró 1.2 millones de bots durante las elecciones en México.
Es tan grande el problema porque están simulando 1.2 millones de sí, bots. de bots. ¿Y lo borró voluntariamente? ¿Borró por qué? Establecieron un mecanismo para evitar... Para depurar. Exactamente. Para depurar. Para evitar que el proceso del electoral... tamaño, de ese tamaño era la cosa. Sí, y seguramente en este año ya se reconstituyó esos grupos de bots, ¿no? Que manipulan la conversación y que crean una especie de nebulosa donde no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Magnifican cosas, atacan periodistas, activistas, y es necesario que ya se tomen cartas en el asunto, tanto... ¿Cómo se puede enfrentar el asunto, Paola Ricaurte? Que ese es el tema. Digamos, al final de cuentas, nadie, y yo comparto 100% lo que dice López Obrador, no a la censura, no se trata de afectar libertades, no se trata de evitar que la gente libremente diga lo que se dé la gana, pero sí hay un fenómeno. ¿Cómo enfrentarlo? Ay, pues eso es una gran pregunta, Carmen. Mira, yo creo que el primer paso es reconocer que hablar de bots es solamente el primer hilo que nos puede llevar a desenrollar la madeja. Exacto. Hay que entender cómo la política en términos contemporáneos se pasa justamente en estos procesos. Hay toda una industria detrás y por eso es importante que entendamos que no son solamente los bots son una pequeña fracción de todos los procesos de automatización que ocurren y que están de alguna manera previstos por el propio modelo de negocio de la plataforma. Es decir, las plataformas tienen como base generar datos que luego son vendidos a los data brokers o los intermediarios que perfilan y monetizan esos datos de tal manera que, se constituye en una fuente de negocio. Entonces, creo yo, hay que ir hacia cómo se producen estos procesos de desinformación a través de múltiples estrategias y donde se articulan los actores humanos, pero también los no humanos. Es decir, en este complejo sistema de relaciones donde están las plataformas, los data brokers, los ciudadanos, los gobiernos, los partidos políticos. Es decir, no es solamente un problema de un actor ni de un solo fenómeno. Déjame detener aquí, Paola, con lo que dices. ¿De qué manera, digámoslo así, beneficia a estas empresas la existencia de bots o de robots o de automatización de mensajes en su modelo de negocios, como tú dices? Bueno, en realidad se ha demostrado que la polarización, los mensajes de odio generan mucha participación de los usuarios. Es decir, nos enganchamos nosotros con aquellas noticias que son polémicas, que traen mensajes que son conflictivos, que nos generan reacciones emotivas, y eso pues hace que permanezcamos más tiempo y que estemos allí, participando de ese ecosistema. Ahora bien, este problema le está representando un problema actualmente, recién ahora, a las plataformas después de lo que ocurrió con las elecciones presidenciales de Trump, con el escándalo de Cambridge Analytica y demás. Y las plataformas han intentado tomar medidas paliativas para estos procesos porque se han dado cuenta de que la presión pública los puede afectar. Sin embargo, a pesar de estas pequeñas medidas correctivas, digamos que el modelo de negocio sigue funcionando igual. Es decir, no es que hemos cambiado en sustancia nada de cómo ocurren o cómo se dan los procesos de desinformación y de influencia dentro de las plataformas digitales. Casos que han tomado notoriedad mundial, Alberto Scorsia, Cambridge Analytica, por ejemplo, hablando de Facebook, hablando de lo que fue la utilización masiva de datos, información, que hizo que Zuckerberg fuera al Congreso estadounidense, está con los europeos también bajo la lupa. Es el caso, más rotundamente mostrado. Claro, es que ahora nuestros datos personales es el nuevo petróleo. Es la nueva forma de cómo obtener ingresos. Saber qué compramos, qué opinamos. El nuevo petróleo, qué fuerte lo tuyo. Sí, de hecho, Alan Curtis, por ejemplo, un periodista británico, plantea la hipótesis de que como estas redes sociales, estas empresas necesitan más usuarios, hacen cambios en las redes para que nos hagamos adictos a ellos y nos enojemos más, porque cuando nos enojamos hacemos más clics, y cuando hay más clics hay más dinero y hay más usuarios. Pero esto genera un problema porque se crean burbujas de opinión muy extremistas, izquierda, derecha, el ascenso del fascismo, y eso tiene repercusiones en la vida real, porque la gente ya no tiene diversidad de información, se están generando enormes grupos para hacerlos enojar o tener reacciones, hacerlos adictos, y se pierde una noción de la realidad, pero se manipulan procesos electorales, se pone en riesgo la libertad de expresión, y creo que la gente debe tomar conciencia de que el problema de fondo es el dinero,
obtener más ingresos y tener más usuarios, ¿no? Para que los accionistas de esas empresas de redes sociales estén contentos, ¿no? Dijiste hace un momento, Alberto, respecto a Twitter, que había retirado 1 millón y pico de cuentas. Sí. ¿Eso cómo fue? No solamente en México, publicaron antes de las elecciones, me parece que en abril o mayo, publicaron en su blog de Twitter que habían cambiado la forma en cómo se podían crear tendencias. Eliminaron un fenómeno que se llamaba tweetdecking, que es usar un software que se llama TweetDeck, que antes la gente podía mandar 20 mensajes a la vez y se generaban tendencias rápidamente. Pusieron límites en ello y identificaron, crearon patrones para identificar cuentas de bots que alimentaban trending topics políticos. Ahora, Paola, estamos también frente a un tema importantísimo. Si se empieza a discutir de esa manera, como se discute en el mundo, porque no es que estemos aquí hablando de algo que no está hablando el planeta. Exactamente. Pero digamos México, ¿no? Que nuestro ombligo, ¿no? Estamos hablando de lo que está pasando acá. Empieza a discutirse de esta manera porque ayer el presidente dijo que Bueno, está el filito de las cosas en donde, si bien apunta la discusión a la necesidad de que haya algún tipo de intervención para que las redes y estos espacios de comunicación no sean intervenidos indebidamente y eventualmente ilegalmente, que no se distorsione, que se no corrompa, que no se incida deliberadamente, manipule la conversación orgánica. Creo que toda la discusión conduce a que algo hay que hacer, pero al plantear algo hay que hacer, viene el siguiente capítulo, el riesgo de que el poder político y congresional frente a estos fenómenos pues intente regular las redes, con todo lo que eso puede implicar también. Ahí hay un tema tremendo. Ese es el tema donde vas a llegar. Así es, Carmen. Y bueno, quiero recordar hoy que pues algo que decía María Elena, María Elena, que desgraciadamente no está con nosotros, pero ella fue muy Meneses, la doctora Meneses, sí. La libertad de expresión es algo sobre lo cual no podemos negociar. Claro. Entonces, yo creo que los procesos que debemos emprender en términos de políticas públicas y también como sociedad, tienen que ver a exigir, por ejemplo, transparencia con respecto a la inversión que realizan los partidos políticos en estas empresas para incidir o influir en la conversación, es decir, un poco el modelo de negocio de los anuncios. ¿Cuánto estamos nosotros como mexicanos contribuyendo a esta desinformación a través de nuestros impuestos? Eso sería para mí un ejercicio de transparencia. Por otra parte, hay otros procesos que nosotros debemos trabajar como sociedad y es el impulso de medios plurales, alternativos, ciudadanos, donde se haga periodismo de investigación, como el que ustedes han dado ejemplo, y otras iniciativas en México, que permiten que la gente tenga otras fuentes de información a las cuales podemos otorgar credibilidad, puesto que son trabajos que están basados en investigaciones de largo aliento, con seriedad y demás. Es decir, tenemos que trabajar también en la parte de educación de la ciudadanía para que aprenda a distinguir críticamente cuál es tanto el funcionamiento de esta industria de la desinformación como de los propios mensajes que son distorsionados, manipulados, para que tenga más capacidad de reaccionar cuando ve o cuando se enfrenta a una información que no es verdadera. Entonces yo creo que son como varias estrategias y varios planos en los que debemos estar actuando. Sin duda. Bueno, pues se acabó el tiempo. Alberto Escorcia, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, si me lo permites. Claro, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y Paola, bueno, pues apenas empezamos con el tema. Gracias por estar aquí. Volvamos a platicar, si me lo permites. Muchísimas gracias.